¿Cuál es el territorio del proyecto? Nosotros tenemos como tema la construcción y operación de un hospital y lo vamos a buscar en la parroquia de Mindel, en el cantón San Miguel de los Bancos. Perfecto. Justamente en esta zona vimos que es una población en crecimiento y es una población bastante turística y el hospital se encuentra a 45 minutos. Además nos dijo que tenemos que agregarle una descarga de aguas líquidas hacia un estero por un sistema de alcantarillado y justamente tenemos a 2 kilómetros por la parte posterior del área que se va a construir el estero Saguambí. Perfecto. Muy bien. Avanzo con ustedes mismo, grupo 2, Henry. ¿Algún avance a partir de la ficha? ¿Ya tenemos avanzado algo del marco legal? Sí, justamente Inge, ya le tenemos el marco legal también. Vamos viéndole, no hay problema, vamos viendo la información. Ahí, antes de avanzar, justo, antes de avanzar, Henry, no le pases, hazle un zoom. Bueno, a ver, para todo el curso, ¿no, chicos? Esperamos que ya estén avanzando con los contenidos y el formato que habíamos visto la clase anterior, ¿no? Y habíamos manifestado que a partir de la información de la ficha técnica, puede hacer un zoom por favor en la página 2, ten la bondad, Henry, para todo el curso, tomar en consideración los contenidos y la información como lo estén presentando, ¿sí? En todo caso, no te olvides, vamos viendo que el tipo del proyecto está bien, fase de operación, a ver, hay que entender bien este tema, una cosa es construcción y otra cosa es operación, entonces no serían las fases de operación, ahí solo sería fases del proyecto si le queremos colocar. Justamente nos da la oportunidad de poder ir puliendo un poco contenidos conforme los grupos que quieran exponer. En todo caso, estoy comenzando de una vez con el grupo. Y consecuentemente a esto habíamos hablado que existen, como los compañeros tienen, va a ser un poquito generalidades, introducción, antecedentes. Lo que el grupo quisiera realizar, pues perfecto, no hay inconvenientes. Lo que sí vamos en objetivos. En lo que sí vamos a ir aclarando ya a partir de los objetivos, a ver, nos dice elaborar el estudio y plan de manejo de la construcción y operación de la... Ya, perfecto. Seguimos con los específicos, dice identificar los principales cuerpos legales, perfecto, reconocer los componentes, bueno, identificar y evaluar y elaborar el respecto plan. A ver, entonces, ahí pausa. Recordando metodología de investigación que los objetivos específicos son cada uno de los pasos o actividades que se requieren para poder cumplir el objetivo general. Desde ese punto, tenemos que tener en orden los objetivos específicos 1, 2, 3 hasta el 10, el que sea, en orden, y recomendaciones manifestábamos que responderá a los capítulos que se van a ir desarrollando en el estudio. Por tanto, ustedes están viendo en la pantalla que el primero habla de los principales cuerpos legales, porque el primer capítulo que hemos visto en la teoría que se refiere al marco legal. Segundo, reconocer los componentes físicos, bióticos, abióticos. Bueno, eso se refiere al área de influencia. Pero, ojo, y esto es para todo el grupo, y el curso igual, y Henry lo mismo. Cada uno de los componentes que están aquí, ¿sí? Se considerarán como los contenidos del estudio de impacto ambiental. Hablábamos clase anterior. ¿Cuál es el primer capítulo? Marco legal. Segundo capítulo, descripción del proyecto. Entonces, por tanto, nos falta un objetivo que realice, describa o detalle respecto de la descripción del proyecto. Después viene uno que dice área de influencia. Entonces, si tenemos en la pantalla, ya les vamos a proyectar nuevamente, chicos y grupos, no te preocupes, la oportunidad de ir corrigiendo los contenidos. No obstante, cuando ya lleguemos a la identificación, evaluación y descripción de los impactos ambientales, hasta ahí llega, perdón, ya. Listo, hasta ahí llega el trabajo, hasta la identificación y evaluación de impactos ambientales. No así el contenido del plan de manejo. Entonces, el último, por ejemplo, el último objetivo, tomaremos en consideración pues que eso ustedes no van a elaborar. ¿De acuerdo? Entonces, la oportunidad, Henry, de ir corrigiendo los contenidos todavía existe. Entonces, luego lo van chequeando. ¿Sí? Avanzale otro poquito más, por favor, en el paso seguimos viendo. Aquí está el Explícanos del marco marco legal. legal. Eso, explícanos tú. Sí, justamente para el marco legal tomamos en cuenta la jerarquización que vimos. Como primero tenemos la Constitución de la República,
el código orgánico territorial y autonomía y descentralizado. Después tenemos ya los decretos ejecutivos y los acuerdos ministeriales, que tomamos en consideración los diferentes artículos y más abajo explicamos cada artículo de lo que trata. ¿Ya? Siga, avance, Sí, para ver. eh, Apájale para poder observar. sí, Ya, a justamente ver, tenemos la dígame, gente. Constitución de la República del Ecuador con el artículo 14. Bueno, tomamos los más principales, que se nos reconoce el derecho de la población de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que nos garantice la sostenibilidad del buen vivir y el suma causa más que todo. Eso en la Constitución. Después tenemos Tenemos bastante. A ver, los y eso artículos es. del Código Orgánico. Ya, a ver. Entonces, Henry, aquí una pausa. Y esto me parece que algunos grupos sí lo están haciendo. Aquí la oportunidad vuelvo para corregir. No se olviden. El capítulo marco legal sabemos y conocemos y en la teoría está escrito ya. Lo que manifestábamos para el trabajo grupal que estamos viendo en pantalla, decíamos, ¿no? El cuadro, el inicial que ustedes tienen, o como lo prefiere el grupo colocar, ¿sí? Como lo prefieran los grupos colocar o desarrollar, estará la normativa ambiental con sus artículos, pero ojo, Henry, es justamente este cuadro que tenemos aquí, es con el objetivo de no hacer voluminoso el capítulo del marco legal. Sí, si ya tenemos toda la información ahí, les decíamos, hasta ese nivel podemos llegar aquí en la parte académica del trabajo, perfecto. Lo que sí necesitamos desarrollar, ¿sí? Desarrollar es que los cuerpos normativos, ¿sí? Principales y sobre todo dentro de los principales a cuales consideramos, no se olviden, revisen clase anterior, la norma, ¿sí? La norma o el cuerpo normativo que establezca el proceso de regularización. Y segundo, cuando utilizábamos por recurso natural. Entonces, desde esa parte de la teoría, ¿qué corresponderá desarrollar abajo? Hasta ahí el cuadro está bien, Henry. Corresponderá no desarrollar, no ir escribiendo, haciendo el control C, control V de los contenidos de los artículos de la Constitución del otro, no. Solamente de los cuerpos normativos que destinen o que determinen o que establezcan ¿qué? El proceso de regularización, ¿sí? El proceso de regularización ambiental, eso sí tienen que estar desarrollados en la página de abajo. Por tanto, si tienes una página de marco legal, no sobrepasarás de 3 hojas de marco legal y ahí tienes un gran volumen. Solo de constitución ya tienes casi 2 hojas y media, ¿no? Desarrollado ya después, hojas más abajo. Entonces, mucho ojo, chicos, para todo el grupo. No se olviden lo que hablamos clase anterior. No se olviden lo que hablamos clase anterior. Henry, no hay problema, más bien estamos avanzando y eso es lo importante. Las oportunidades para ir corrigiendo en la semana perfectamente. Y pues lo que habíamos dicho, ¿sí? Desarrollemos 2 o 3 artículos, pero que hablen del proceso de regularización ambiental de los cuerpos normativos principales. Acuérdate que los cuerpos normativos principales se dividen en 2 partes. Entonces, consideren eso, chequeen, reajusten ese contenido de marco legal y minimícelo, ¿sí? Reduzcan. Está muy ampliado eso para Listo. la parte académica. Listo, Henry. Gracias, grupo 2. ¿Qué otro grupo le faltaba definir el territorio, por favor? Sí, ingeniero, el grupo número 3 nos falta, igual. Sí, tengo algunas preguntas, tal vez, mientras va colocando el grupo 3, o eran del grupo 3 mismo, los que me levantaron la mano. Era del grupo 3 y Ya, bueno. chévere, gracias. No te preocupes, gracias, Tati. Vamos, grupo 3, si podemos proyectar o no tenemos algo para proyectar. ¿Sí? ¿Sí tenemos? Ok. ¿Estamos bien? Sí, ahí sí se visualiza. Sí, ustedes dirán, por favor. Ya, sí, nuestro proyecto está planificado realizarlo acá en la provincia de Imbabura, en el cantón ¿cómo es? Perdón, de Apuntaqui. ¿Cuál es el proyecto? No me está diciendo cuál es el Ya, título del proyecto. sí, nuestro proyecto es la evaluación y diseño de un sistema de tratamiento de agua residual para la fábrica textil en el cantón de Antonio Ante, en Apuntaqui.
Ya, el sistema de tratamiento de agua residual para la fábrica. A ver, chicos, ¿se acuerdan lo que les manifesté en la clase anterior? Tenemos que no solamente realizar el sistema de tratamiento, pues. ¿Cómo se divide ese sistema de tratamiento? ¿Qué van a realizar? Porque solamente el sistema de tratamiento es para la fábrica. Entonces les decía que el alcance tiene que ser mayor, porque si en la realidad llevamos a un proceso de regularización solamente la planta de tratamiento de aguas, esa no se va a nivel de estudio de impacto, en la realidad. Claro, Entonces, faltaría el diseño de la fábrica también. claro, entonces, ¿qué serían, chicos? La construcción y operación de la fábrica textil, ¿sí? Cantón, Antonio, lo que quiera, como se llame, ¿sí? La construcción y operación, punto. Que dentro de eso esté la planta de tratamiento perfecto, ¿sí? O sea, cada uno de los grupos, por eso cada uno de los grupos tiene un escenario propio, una dinámica diferente, ¿sí? Ok, Sí, vamos, avancemos. ya. Bueno, esta es un poquito de información del cantón. Bueno, Y acá está las coordenadas, la ubicación del proyecto eso, en sí. muy bien. Está igual una pequeña descripción de dónde va a estar ubicada la fábrica, Sí, que, que está abajo de la carretera 35 y a unos 2,6 kilómetros aproximadamente. ok, Ya, aquí están las coordenadas UTM, las más representativas del terreno. eso. Y también sí nos había mencionado que tiene que estar a una distancia la fábrica hacia el efluente de 100 metros, pero no podías, no había una distancia más corta y nos quedó de 270 metros. No, no hay problema, está bien, sí, más o menos perfecto. Lo importante es que existe el escenario. Claro, claro, y lo importante es que como que sí hay callecita, entonces el transporte de materiales, pues sí, no va a ser un problema para el proyecto. Ok. Bueno, ¿qué más tenemos? Acá igual está un poco más representativo la imagen y ya tenemos el marco legal. Sí, por parte del marco legal, considerando las acotaciones que le hizo al grupo anterior, considero que tendríamos que mejorar un poco porque desarrollamos de igual manera los artículos. Ya. ¿Qué grupos son, Tania? El grupo 3. Ya, perfecto. Ya, pues entonces están en la consideración y reajustar contenidos para la próxima semana. ¿Sí? Sí, dije una pregunta. Nosotros habíamos considerado la Constitución. ¿Puedes bajarle un poquito más, por favor? No sé si estos cuerpos legales sean suficientes, Sebas. ¿Más de Sí, verás, espérate un poquito más. Hay justo unos títulos que están en negrilla. Ajá. Está la Constitución, la siguiente, no sé si le puedes. el código? El Código Orgánico de Organización Territorial, Ujú, el COD, ujú. y bájale otra más, por favor. Más. Ya. Y por la triple R que estaría a cargo de esta regularización, y el TULSMA, perdón. Y encontré que la triple R que estaría a cargo de la regularización sería el gobierno autónomo descentralizado de Imbabura, si no estoy Ok, mal. ok, Y está bien. no encontré una ordenanza como tal de, de esta, de esta entidad, entonces no sé cómo podría ser ahí, si sería como el caso de Pichincha, que no tiene como normativa propia y se basa en la normativa nacional. Ya, ok. Bien. Sí, en efecto, y esto para todo el curso, chicos, lo que ya van desarrollando en el capítulo marco legal, primero, recordando clases anteriores, es realizar la descripción y las acotaciones que hicimos del anterior grupo. Tenemos claro hasta ahí. Para todos los grupos, por favor. ¿No es cierto? Ya. Ahora sí vamos con lo que dice Tania. Y a eso quería llegar con uno de los grupos como el que ahora se está presentando. Hay que identificar, una vez que ustedes han logrado identificar los cuerpos normativos, desarrollando los principales, ¿cómo cierro el capítulo de marco legal? Justamente eso, identificando la triple AR que va a estar al frente del proceso de regularización en el territorio que ustedes escogieron.
Para el ejemplo, han escogido en el sector, en la provincia de Imbabura. Y perfectamente lo que Tania nos dice es lo correcto. La consulta es esa, la identificación de la autoridad. Si el GAT provincial de Imbabura es la triple AR, hay que verificar, ¿sí? Hay que verificar con qué normativa ese GAT provincial de Imbabura o la triple AR de los demás grupos en donde se encuentren, con qué normativa es la que está trabajando, ¿sí? Entonces, yo lo único que les voy a manifestar, chicos de Tania, grupo, ustedes mismos confirmen si es que ese GAT provincial tiene o no una ordenanza específica, debería tenerlo, Tania. Sí pediría que un poquito hagamos más la investigación, tal vez en la misma página web de la Triple AR de Imbabura o en su defecto, por favor, chequear los contactos y realizar ese contacto telefónico, porque no les voy a pedir que se vayan al GAT provincial, eso es imposible a estas alturas, ¿no? Y tratar de comunicarse, buscar la forma de comunicarse con la dirección de ambiente para justamente confirmar y estar seguros de que esa triple AR no tiene una ordenanza específica, ¿sí? Pues me imagino yo que en la página web, ¿no? En el internet podemos identificar esa información, porque por lo general tenemos como que la obligación de instituciones públicas de subir a las páginas web, en teoría, la información que esté relacionada con las temáticas que desarrollamos como GAT provinciales o GAT municipales o el ministerio, ¿no? Entonces, por favor, Tania, verifiquemos, confirmemos. No estamos tarde, estamos con los tiempos que podemos hacer todavía este trabajo. Y ahí confirmamos para poder saber si es que no tiene. Si es que sí lo tiene una ordenanza específica, la colocamos. Si es que no lo tiene, perfectamente la normativa principal, sabemos cuáles son. Y esas serán las que se desarrollan en el capítulo de forma específica. Ahí sí, en los otros pueden utilizar cuadros, resumen. La idea es que el marco legal, el capítulo del marco legal, no sea voluminoso. Vuelvo y repito, que no me pase más de 3 páginas, 4 máximo. No puede sobrepasarse eso por el objeto académico. Ya en la elaboración de un estudio propiamente dicho, pues sí, corresponderá el número de hojas que salgan. Ya, ingeniero, muchas gracias. A ustedes, más bien, muchas gracias, chicos. Perfecto. ¿Algún otro grupo que le haya faltado definir la clase anterior en el territorio? Si no, entendería que estamos ya definidos todos los grupos con sus territorios completos. Ok. Siendo así, entonces vamos a retomar la clase avanzando ya. No se olviden, ahora sí, no se olviden, chicos, que estamos trabajando ya en el estudio de impacto ambiental ex ante por grupos y en la teoría que estamos estudiando, pues hemos avanzado ya con el capítulo, más allá de los que ya vienen por base o metodología, por default, ¿sí? Ficha técnica, introducción, objetivos, más allá de eso, con el capítulo 1 marco legal. Y ahora comenzamos con el siguiente capítulo, ¿sí? Avanzamos ya con el siguiente capítulo que corresponderá a la descripción del proyecto. Vamos haciendo un recorderis, tenemos nuestro audiovisual de apoyo, entonces voy a proyectarles para ir trabajando en conjunto con el mismo en la teoría y luego colocamos el ejercicio, el ejemplo del estudio de impacto ambiental que estamos aquí revisando juntos en clase. A ver si vamos siguiendo aquí, por favor, el audiovisual. Estudio de impacto ambiental ex ante. Recordando Regularización ambiental sus como contenidos requisito en para este la video que obtención nos de la resume. licencia ambiental. Contenidos mínimos que debe presentar un estudio de impacto ambiental. Ok.
Y en la pantalla vemos y recordamos de las diapositivas y en este video de la misma manera los 8 contenidos, los 8 capítulos del estudio de impacto ambiental, y decíamos que estos son al menos los bases. Ustedes van a ver en el ejemplo también, a veces van aumentando ciertos capítulos que pueden ir complementando dependiendo o conforme las características del proyecto. El primero es marco legal, nos corresponde ahora la descripción del proyecto. Vamos, continuamos. Marco legal, sección que incorpora de manera... Bueno, y acá hacemos una referencia, recorderis del marco legal, donde tomamos en cuenta la Constitución, el Código Orgánico del Ambiente, la Ley Orgánica de Salud, el Acuerdo Ministerial 71, el Decreto 1040, pero sabemos que ya en el desarrollo se dividen estos en el principal y en el secundario, siguiendo, respetando un orden jerárquico, y a partir de esto la información que al momento están trabajando o han traído y tienen ustedes en marcha a los grupos. Descripción del proyecto. Incorpora de manera detallada y específica el proceso de construcción y operación del proyecto. Esto incluye información de diseños, planos, documentos en general y cierre y abandono de la fase constructiva. Ok, la teoría, ¿no? Que está plasmada y resumida en el video. Descripción del proyecto. Es el capítulo en el que se incorpora de manera detallada y específica, ¿sí? ¿Qué dice ahí? El proceso de construcción y operación del proyecto. Y a esto le vamos a aumentar porque se incorpora, se desarrolla en este capítulo toda la parte de ingeniería civil y arquitectónica. Todo lo que ustedes como mis futuros ingenieros civiles han estudiado, ¿sí? Desde el primer semestre hasta acá, o ya finalizan, todo lo que ustedes van a realizar, ¿sí? En el sitio, si vamos a construir una vía, una fábrica, una industria, ¿sí? Se realizará aquí, por tanto, la descripción de forma detallada. Cuando hablamos de manera detallada, ¿qué estamos diciendo? De manera específica, estamos diciendo cada una de las actividades, ¿sí? Cada una de las actividades que le conllevan al proyecto, desde cuando usted hace un levantamiento topográfico, desde cuando usted hace limpieza del terreno, ¿sí? Todas las demás, las excavaciones, las cimentaciones, los trabajos de ingeniería, la obra gris, los acabados, hasta cuando se retira el proyecto, hasta cuando finaliza el proyecto y se retira el proyecto, la fase de construcción. ¿Sí? Y también habla de la fase de operación, pero, para la fase de construcción, aquí nos da una información adicional. Nos dice que la parte de construcción también va a considerarse una etapa que se denomina de cierre y abandono. ¿Por qué de esto? Ahora sí. A ver, chicos. Sucede que históricamente que cuando se realizaba la construcción de los proyectos, de las vías, de las fábricas, de muchas urbanizaciones, de edificios, etc., ingresaban, armaban la bodega, el campamento, dependiendo de las características del proyecto, ¿no? Comenzaba a realizar sus trabajos propios, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, un año, lo que conlleve la actividad. Y cuando se terminaba el proyecto, ¿sí? Cuando ya salía, se terminaba el proyecto, al movilizarse equipos y maquinarias y personal ya del proyecto, ya la salida, me generaba, o ahí es el momento que ocasionaba ciertas afectaciones al ambiente y a su entorno socioambiental en realidad. Ahí es cuando dejaban los escombros botados, ahí es cuando se realizaban a veces vertidos, derrames de combustible, ahí es cuando se han generado contingencias, a veces incendios, a veces algunos problemas que en la fase de construcción mismo no se dieron. Se realizaron muy bien la fase de construcción, se cuidaron, realizaron muy bien la gestión de desechos, de descargas líquidas, pero cuando cogieron y se fueron, le dejaron ahí botando, o sencillamente, pues eso ha sido históricamente lo que sabía pasar. Dejaban botado todos los residuos en las quebradas que más se encontraban más fácil.
Para cerrar esa etapa, afortunadamente, ya con el pasar del tiempo, este escenario ya ha cambiado, pero no obstante, se tiene que seguir considerando el cierre y abandono, ojo, de la fase constructiva, No estamos considerando el cierre y abandono del proyecto como tal. Es decir, si yo construyo una gasolinera, luego la derrocamos y nos vamos y cerramos. No, eso no, ¿no? Ok, la construcción. Continúo. Y aquí, en esta teoría de que tienen que detallarse y ser específicos en la información, en la descripción del proyecto, aquí ustedes ya desarrollan toda la información. Aquí este capítulo, ojo, y en el estudio de impacto ambiental incluye los planos, los diseños, los estudios de suelos, todos los documentos, ¿sí?, que sirvieron para poder finalizar o tener el documento final del proyecto en sí. Por eso es que la teoría nos manifiesta y nos resumen de esta manera, y hasta aquí, hasta la parte de construcción, tenemos información. Ustedes lo van a trabajar en sus proyectos grupales, ustedes lo han traído, ustedes tal vez tengan consultados, traigan, lo realicen, lo organicen, o si es que tenemos por ahí información de otros estudios, perfecto, les había dicho, no tengo inconveniente. Lo que necesitamos es que debemos de organizar esa información a la metodología que estamos estudiando. La traemos y le organizamos los contenidos, ¿no? Ojo, en el ámbito constructivo. Finalmente, se habla del proceso de operación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar el proyecto? Si construimos la fábrica, la industria, la gasolinera, perfecto, hasta ahí está el capítulo de construcción. Segundo, capítulo de descripción de operación del proyecto. Este subcapítulo, por tanto, realizará la descripción de la forma como funciona el proyecto, ¿sí? Si estamos hablando del proyecto de un hospital, perdón. Se realiza. Estamos hablando del proyecto del hospital, grupo, ¿no?, que estábamos hace un momentito conversando. Ya construimos el proyecto del hospital. Vamos. ¿Cuál será la fase de operación de ese proyecto? Un grupo de proyecto de construcción del hospital. Perdón, coordinador del proyecto de construcción del hospital. Ingeniero, sería tal vez cuando ya el hospital esté en funcionamiento, cuando ya atienda pacientes y cuando se haya, ya utilice ya deseche descargas líquidas, cuando esto esté en funcionamiento. Exacto. O sea, hasta aquí, como ustedes se dan cuenta, la formación y la faceta de construcción la tenemos como claro. Donde vamos a ponernos a organizar y a buscar, incluso a investigar información de nuestros proyectos, ya es en la fase operativa. Ahí necesitamos traer igual la información y la desarrollamos. A ver, ¿quién tiene proyectos de alcantarillados? ¿Aquí hay algún grupo de proyectos de alcantarillado? No, de relleno sanitario. No hay esos proyectos. De proyectos de estación de servicio, tal vez. Sí, mi grupo tiene estación de servicio. Ya, a ver, Diego, lo mismo, ¿no? Usted hágase en la imaginación, usted construye el proyecto de la estación de servicio. ¿Cuál va a ser las subactividades de la fase operativa de esa estación de servicio? Pues en este caso sería, bueno, la distribución de gasolina y tal vez sería la deposición de residuos en los afluentes que estén cercanos, que en este caso nos dio un estero. Sí, perfecto, exacto. Ojo, entonces, ¿qué? Ahí nos vamos a poner a pensar un poquito, indagar esa información y analizar para traer de la fase operativa para todos los grupos. ¿Sí? Para todos los grupos. ¿Ok?
Voy a seguir proyectando. Ok, ya, muy bien. Y avanzando en la parte de la teoría, nos resta ver esta información. Nivel 2, realiza un cuadro de resumen. Nivel 1, actividades. Nivel 2, subactividades. Ok, ¿qué es lo que nos está diciendo entonces de aquí en adelante? A ver, chicos, está diciendo realizar la descripción de la fase de construcción y la sub de cierre y abandono de la fase constructiva y 2 de la fase operativa. Perfecto, ahí sí desarrollaremos, ¿no? 10, 15, 20, 30 hojas, las que sea, dependiendo de la característica del proyecto. Aquí sí. Y al final me dice de divida la información en el cuadro que ustedes están viendo en pantalla, por etapas. La fase de construcción en nivel 1 y en nivel 2, donde el nivel 1 corresponde, sí, el nivel 1 corresponde a las actividades macro, si queremos verlo, y el nivel 2 y el nivel 2, continuamos ahora sí, el nivel 2 corresponde a cada una de las subactividades que me permiten llegar a cumplir la actividad marco, la actividad 1. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, si en la estación de servicio yo estoy construyendo la estación de servicio, ya vamos a ver en el ejemplo, más bien vamos a proyectarle. Entonces, regálenme un segundo, vamos a cargar esa parte. Vamos a cargar entonces ahora sí ya la información del estudio de impacto ambiental ejemplo que estamos siguiendo y con lo cual también es nuestro formato de estudio para nuestros proyectos. ¿Sí? Ya. Voy entonces a proyectar nuestro estudio de impacto ambiental, ¿sí? Que estamos trabajando aquí en clase. Ok, y vamos viendo que dice aquí descripción del proyecto. Y en este caso tenemos el cuadro resumen en las primeras hojas. Este cuadrito, por favor, debería ir al final de toda la información, ¿sí? De las 10, 20, 30 páginas que ustedes hagan. Y nos decía el video que tiene que distribuirse la información por etapas. Entonces, para el ejemplo de la estación de servicio San José, que es el que estamos trabajando, nosotros tenemos algunas áreas. Por ejemplo, tenemos el área de construcción del área administrativa. ¿Qué comprende esta área administrativa? El área donde están las oficinas, los locales comerciales, el supermarket, el cuarto de máquinas, la bodega, los baños, el cajero, etc. ¿Sí? Tenemos el área de despacho de combustibles, es decir, donde se expende el combustible, donde se vende el combustible, donde vamos con nuestros autos y cargamos el combustible. Tenemos un área específica que es el área de almacenamiento de combustible. ¿Qué quiere decir esta área? Es el área de los tanqueros. Esta área por lo general se encuentra de manera subterránea, pues trabajada ahí. Se encuentran tanques con capacidades de 6.000 hasta 10.000 galones, donde que llega el tanquero y provisiona del combustible a la estación de servicio. Y también tenemos la construcción del área de parqueos, sí, y etcétera. Okay. Si en el ejemplo que estamos viendo, construcción del área administrativa, donde está sí, la parte de los servicios, ¿sí? La actividad 1 vendrá a ser esta área administrativa como tal. La actividad 2, ¿sí? Son cada una de las subactividades o elementos
que me permiten llegar a construir esta actividad administrativa. ¿Qué me refiero con esto? La nivelación, la limpieza del terreno, el movimiento de tierra, ¿sí? El transporte de materiales, las excavaciones, la cimentación, el armado mismo ya de las columnas, de la base, las columnas, las paredes, toda la obra gris, luego vendrán los acabados, ¿no es cierto? Y terminaremos con el área administrativa. Entonces, ¿qué queremos decir aquí? Que lo que hacemos es agrupar cada una de las subactividades del área principal. ¿Por qué necesitamos ahora sí esta información, señores? Porque vamos a realizar la evaluación de impactos no solamente del proyecto, vamos a realizar la evaluación de impacto de cada una de las fases, fase de construcción y fase de operación, y de cada una de sus áreas, ¿sí?, del proyecto. En este caso tenemos 4 áreas principales, el área administrativa. Vamos a realizar también la evaluación de impactos del área del despacho, donde están las islas, ¿ya?, de combustible. Vamos a realizar la evaluación de impactos del área donde se encuentra ese almacenado ese combustible en grandes cantidades, por supuesto, ¿sí? Entonces, para la evaluación de impactos, nosotros tenemos que tener la información organizada en este cuadro resumen, en donde tenemos nivel 1 y nivel 2. Nivel 1, las áreas marco o macro, ¿sí?, o cómo se encuentra el proyecto. Y nivel 2, cada una de las subactividades que me permiten cumplir con el área 1. ¿Sí, chicos? Muy clarito, en el ejemplo estamos viendo. Y tanto en la fase de construcción, no se olviden que la fase de construcción también tiene el cierre de la etapa de construcción. También para el cierre de la etapa constructiva existirán subactividades. Cuando ya realicemos, ya viene a ser el formato, para nuestros proyectos numeraremos, por supuesto aquí no está numerado, no, sería 1, construcción de área administrativa, 1.1, 1.2, 1.3, 1.10.000 del área 1, 2, construcción del área de despacho, 2.1, 2.2, 2.3, 20.000 del área de despacho, ¿sí?, con el objeto de tener la información marco para poder realizar la evaluación de impactos de estas áreas. Capaz que cuando ya apliquemos la metodología en el área de administración no genere un impacto moderado o bajo. Capaz que en el área de almacenamiento de combustibles, en la fase de construcción se genere un impacto moderado o bajo, pero ya en la fase de operación puede ser que estas áreas sean críticas. Entonces, aquí también, como realizamos en la fase de construcción, elaboramos este detalle, para la fase operativa también tendremos lo mismo, lo que nos decía el compañero Diego. ¿Qué se realiza actividades en la operación de ese proyecto? El abastecimiento de combustible, claro, viene el tanquero, las mangueras, realiza el trasvase, el acople, en las áreas de los combustibles, realiza el trasvase del combustible, descarga. Esa es una actividad. El abastecimiento, el almacenamiento subterráneo de los combustibles, el expendio mismo del combustible, o sea, la venta del combustible, esa es otra actividad. Entonces, cada una de las subactividades que tienen estos marcos, porque vamos a evaluar estas actividades. En el ejemplo, dependiendo de las características del sitio, puede ser que cuando construye el proyecto por actividades, identifique un impacto ambiental, tal vez sea bajo, medio o alto, o simplemente sea bajo. En el de funcionamiento tal vez tengan impactos ambientales mayores, porque en realidad se está trabajando con elementos críticos, ¿sí? Un área crítica realmente es esta, la de almacenamiento de combustibles, la primera área crítica, donde se tiene esas grandes cantidades de combustible por el elemento con el que se trabaja. Y segunda área crítica, por supuesto, será en donde se vende el combustible. Cuando ya esté en funcionamiento, estas áreas y esta actividad mismo será un área riesgosa, porque en algún momento que se genere un chispazo, un conato de incendio, esto no solamente llega pues al sitio y por supuesto a las personas que están en el momento, sino que genera una explosión. Entonces aquí se trabaja un complementario, temas complementarios como lo que es la seguridad industrial, ¿sí?, el riesgo de incendio y explosión. Cuando se realice un conato de incendio, un chispazo, ahí puede llegar una explosión de un radio en línea, en metros lineales de 100, 200, 300 metros lineales alrededor de la estación de servicio.
Realmente es catastrófico cuando suceden esos casos. Dios no quiera que no suceda aquí en nuestros espacios, pero hay que tomar en cuenta también este escenario. Bien, hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí la faceta del resumen. Y bueno, voy a mostrar en el ejemplo lo que decíamos hace un momento, realizar el detalle de la etapa constructiva. ¿Sí? Aquí vemos en el ejemplo cómo en este estudio comienza a desarrollarse, a describirse. El área de tanques de los combustibles dice que va a estar enterrado en este sitio. Hablábamos que esta estación de servicio, que en el 2013 no existía, aquí está la foto como era en las condiciones iniciales. En el informe de participación social, también quienes tuvieron esa prolijidad de leer esa particularidad del componente biótico, identificábamos que estas son las condiciones en el ambiente biótico y físico también, abiótico y biótico, con las que se encontraba el terreno, el sitio donde se iba a implementar el proyecto. Recordemos que esta estación de servicio se encuentra vía a la Tacunga, al Páramo, en el 35, es decir, la entrada a Machachi, y a la entrada a Machachi más arriba, unos 200 metros, ahí está la estación de servicio San José, es real, y por ahí funciona muy bien, y este eran las condiciones iniciales, ¿sí?, con las que se encontraba el proyecto antes. Entonces, bueno, aquí se encargan de qué nomás, ustedes ven, la descripción, incorporar datos, fotografías, diseño, aquí hay anexos, ustedes ven que dicen que hay anexos. Existe la información, lo trabajan incluso trayendo o colocando la información de la norma, en el caso del reglamento ambiental de operaciones hidrocarburíferas, que clases anteriores les había manifestado, que fue uno de los cuerpos normativos principales en el ámbito hidrocarburífero. Y claro, comienza el detalle, ¿no? Área de despacho de combustible, sigo pasando y nos van describiendo cómo va a estar conformado, cómo se va a construir. Acá tenemos un esquema, ¿sí? Y por supuesto aquí, con este ejemplo que vemos, lo tomamos en consideración para el desarrollo de nuestros proyectos. Acá tenemos una fotografía del expendio de combustible, de cómo iba a ser una de las islas, pues, todavía no existía, entonces era un ejemplo. Entonces, el área de administración, por supuesto también existirán del área de administración y todo lo demás, los planos, hagan documento al estudio, se adjuntan los planos, ¿sí? Nos hablan del abastecimiento de agua, por ejemplo, cómo va a ser, las instalaciones para el control de incendio, mire, la evacuación de aguas residuales, cómo va a estar, qué va a existir en cuanto a la evacuación de aguas negras y grises, ¿sí?, o aguas hidrocarburadas, ¿sí? Vemos aquí un esquema, ¿sí?, y por ahí nos vamos a ir acordando cuarto semestre de saneamiento ambiental, ¿no? Entonces, ojo, y con esto vuelvo a topar que cada uno de los proyectos, tal como hablamos en el grupo 3, deberá de colocar, si usted le contratan para construir una fábrica de industria, una estación de servicio, pues usted también tendrá que manifestar si esta va a tener o no un tema de tratamiento de aguas negras y grises, o hidrocarburadas, o industriales, ¿no? Y ya viene por default, por eso es que le decía, el grupo tiene que ya incluirse dentro del proyecto. Seguimos, instalaciones eléctricas, tableros de distribución, instalación de tanques de almacenamiento y equipos, las áreas de circulación y parqueo. Miren, la ornamentación, todo tiene con anexos, con planos arquitectónicos, ¿sí? Ajá. El abastecimiento de los materiales de construcción, y pueden ir colocando ya incluso otra información complementaria. Aquí lo pone a la disposición de los escombros, por ejemplo, y está bien. Así como se redactó la fase de construcción, también se la redacta la fase de operación. Lo dicho, el transporte y almacenamiento de combustibles, el expendio mismo de los combustibles, la venta, los servicios de agua y aire que va a tener adicional, el personal que estará ahí, la fase de cierre y abandono, pero de la parte constructiva, ¿sí? Y bueno, acá ya nos encontramos con un capítulo complementario. Bien, entonces desde esa particularidad y con ese ejemplo, ¿sí?, con ese ejemplo, vamos a necesitar el avance para la próxima semana por grupos, el avance para la próxima semana por grupos. Chicos, esto bien clarito, del capítulo descripción del proyecto, de sus grupos, Si vamos avanzando al ritmo semanal, ahora sí, de aquí en adelante, vamos avanzando al ritmo semanal de la clase, vamos a poder concluir en 3 clases ya evaluación de nuestro proyecto. Recordarán
que la evaluación, que el trabajo grupal del semestre es justamente de evaluación del proyecto. Por lo que sugiero que se realice, que se levante la información, que avancen ustedes. Yo estoy manifestando, porque cuando ya solicitemos la entrega del trabajo final, ya fue responsabilidad de los grupos y de sus coordinadores y, claro, de sus integrantes. Hay grupos que suelen ir avanzando e incluso van presentando, y yo destino unos minutos antes de clase, unos 15 minutos o 20 minutos, tal como iniciamos ahora, sino que al final, para revisión de contenidos con los grupos que quieran hacerlo de manera conjunta. Bueno, es que no deseen directamente a la presentación final y pues, por supuesto ahí ya calificaremos, pero quienes deseen ir revisando conjunta podemos ir depurando contenidos y haciendo la revisión o solventando inquietudes que ustedes tengan en el levantamiento de la información, en la colocación, en el desarrollo. Ajá. Así que chicos, hasta aquí al menos lo que es la descripción del proyecto. Preguntas. Ahora sí, dejo para las preguntas, dudas, inquietudes que tengamos respecto a la teoría del capítulo de descripción del proyecto. Quien tenga dudas, preguntas, inquietudes, por favor levantar la mano y hacerla. ¿No? Entendería que estamos comprendidos el capítulo de descripción del proyecto. Y para los grupos de la misma manera. Ok. Avanzo entonces. Avanzo con el siguiente capítulo que corresponde a ¿qué? A la definición del área de influencia. Vamos asimismo con nuestra referencia. Vamos con nuestra referencia, con nuestro video. Y continuamos conforme lo que nos van explicando aquí también. El área de influencia es el espacio físico en donde se prevea que puedan generarse o presentar los posibles impactos ambientales de la actividad, obra, proyecto. Ok. Si se escuchó, por favor, ¿me pueden confirmar? Proyecto. Sí, Gracias. Muy amables, gracias. Entonces, siguiente capítulo, señores. Descripción del área de influencia. ¿Qué dice la teoría? Es del espacio físico, en donde se prevé que se pueden generar, donde se prevé que se pueden generar, es el espacio físico, donde se prevé que se puede generar o presentar los posibles impactos ambientales dado por la ejecución de la actividad o del proyecto. Y por supuesto, avanzamos en la siguiente parte, esta se define de la siguiente manera. Se divide, perdón. El área de influencia total es la suma del área de influencia directa más el área de influencia indirecta, en donde directa es X e indirecta 2X. Ok, y entonces me dice que el área de influencia total, vamos por aquí viendo un grafiquito muy rápido, ¿sí? Es adimensionalmente, está compuesto más bien dicho por el área de influencia directa y el área de influencia indirecta. Entonces el área de influencia total está compuesto por el área de influencia indirecta y la directa. Adimensionalmente, en la teoría me dice que el área de influencia total corresponderá a X, siendo así, y 2 veces X, es decir, 2 veces el valor del área de influencia directa corresponderá a la indirecta. Ok, eso nos dice la teoría. Entonces, de aquí vamos a los casos. Caso número 1. Influencia se basa en una dimensión específica de acuerdo a las características del proyecto. Ok, nos dice que el área de influencia se basa en una dimensión específica. Es así en los ejemplos. De acuerdo a las características del proyecto. ¿Sí? Okay. Vamos entonces al caso número 1, la estación de servicio. Ustedes ven en su pantalla un gráfico de la estación de servicio. Prácticamente esta área en blanco es el predio y donde va a estar la estación de servicio. El área de influencia directa, ¿sí? Para este caso, por manejar este tipo de elementos como son los combustibles, ¿sí? Pues se aplica una metodología de riesgo y explosión
y me da un rango, un radio X. Este radio X, tras la metodología, como decíamos al inicio, ¿sí? O todo lo que se encuentra dentro de este rango X, dentro de este radio, corresponde al área de influencia directa. Puede ser este radio 100 metros. Si decimos 2 veces X, corresponderá a 200 metros. Ojo, 2 veces X, ¿sí? Se duplica la dimensión inicial. Y entonces, desde este punto de vista, el área de influencia directa total corresponderá a esta sumatoria de estas dimensiones. En este punto, en ejemplo 1, se trabaja por esta característica, por el riesgo de incendio y explosión, por el elemento con el que se trabaja, por las grandes cantidades de combustible que se tienen, ¿sí? Porque decíamos, ¿no? En el área de influencia directa, si yo tengo el predio 1, el predio 2, el predio 3, el predio 4, es decir, los vecinos, si aquí se generara un conato de incendio, tendría un rango X, voy a poner un ejemplo, 200 metros alrededor, que llegaría, ¿sí? Esto como una influencia. Por tanto, vamos a la teoría. El área de influencia directa, ahora sí, el área de influencia directa corresponde al espacio físico en donde se manifiesta o se evidencia de manera directa o puntual la posible afectación del proyecto. Es en donde se van a presentar de manera puntual los efectos, ¿no? Las afectaciones que genera el proyecto. En este caso, en este radio X, por el incendio y explosión que se genera. Es el área donde se presentan de manera directa, ¿sí?, las afectaciones por la ejecución del proyecto. Cuando hablamos de la ejecución, hablamos de las dos fases, construcción y operación, no se olviden, por la ejecución del proyecto. ¿Ok? Y el área de influencia indirecta, entonces ustedes ven que acá hay unos predios que se encuentran afuera, ¿sí?, es el área en el que es posible de afectación. Te da la posibilidad de afectación de proyecto. La posibilidad es el área física en el que se puede dar la posibilidad de afectación por la ejecución del proyecto. Entonces ahí sí está la teoría completa. ¿Sí? El área de influencia directa, ¿qué es y a qué corresponde? Y el área de influencia indirecta, ¿qué es y qué corresponde? En un ejemplo puntual, en este caso 1, hemos visto la identificación. Caso 2, vamos a proyectos lineales. El radio de influencia. Y para un eje de vía, el derecho de vía. Ok. Vamos a proyectos longitudinales, como son los proyectos viales. Tenemos el proyecto vial que va del punto A al punto B, del punto A al punto B. Como dice, el área de influencia se basa en una dimensión específica, ¿sí? Si hablo de un proyecto de eje de vial, tengo en cuenta el eje de la vía y por tanto lo que mencionó el video, el derecho, el ancho de vía, el derecho de vía, ¿sí? Por tanto, pregunto, ahora sí, señorita Paola Morillo, por favor, ¿dónde está? Aquí estoy. A ver, Paulita, una pregunta. ¿Cuál será esa dimensión, el ancho de vía o el derecho de vía que nos han enseñado en clase hasta aquí? Que sabemos cuál es la dimensión. 25 metros. Ya, 25 metros considerados de dónde a dónde. ¿O cómo es eso, esos 25 metros? Vendría a ser considerado desde el eje de la vía, ¿no es cierto? el eje de vía. Entonces, ¿qué tendríamos? Si vamos en este cuadrito mismo que estamos trabajando, vamos a ir a la parte superior, Paulita. Tenemos el eje de vía 25 metros, perfecto. Entonces ya sabemos aquí el ancho, si te das cuenta. La longitud, de punto A a punto B, ¿sí? Si esta longitud puede ser 500 metros, por ejemplo, y acá tenemos 25, ¿qué hacemos? Tomamos en cuenta este rectángulo, esta área. Entonces, ¿qué? Buscamos el perímetro nomás, la identificación de esta área. Por tanto, esta área, ojo, de la longitud por el ancho, ¿sí?,
O sea, es identificación de áreas, esto no es nada del otro mundo. Esto ya viene a ser nuestra área de influencia directa. El área de influencia directa, ¿no es cierto? Porque al lado de en este lado de la vía, en este lado, ¿qué va a pasar? Va a haber expropiaciones, ¿no es cierto? Va a haber afectaciones a los predios. Si yo voy de un punto A a punto B, voy a comenzar a hacer excavaciones, ¿no es cierto? Hacer retiro de movimiento de tierras, etcétera, ¿verdad? Ok, este será, por tanto, como trabajamos de una dimensión específica, los 25 metros del lado de la vía que será afectado. Perfecto, la teoría me dice 2 veces X. Entonces, ¡pac! Duplico la dimensión y subo. Como me dice que el área de influencia indirecta es 2 veces X, ¿sí? Amplío esta dimensión, 2 veces X, y lo mismo por la longitud. Obtengo, por tanto, el área de influencia directa 1, ¿sí? Más el área de influencia indirecta 1, ¿sí? De acuerdo a la teoría. Y por tanto, el área de influencia indirecta, el área de influencia total 1 vendrá a ser todo lo que se encuentra en el lado izquierdo, ¿sí? En el lado izquierdo. Estamos trabajando dimensionalmente, ¿no? De referencia a los 25 metros, que es lo que ya nos dijo la compañera. Pero así como en el lado izquierdo, también trabajaremos para el lado derecho. Entonces, lo mismo, 25 metros, ancho por longitud, duplico la dimensión, obtengo el área de influencia directa 2, área de influencia indirecta 2. Las sumatorias del área de influencia total 1, lado izquierdo, más el área de influencia total 2, lado derecho, me darán, por tanto, como resultado el área de influencia total del proyecto. El área de influencia total del proyecto longitudinal A, B. ¿Sí? ¿Entendido, Paulita? ¿Estábamos por ahí Sí, comprendidos? Perfecto, muy bien. Ok, antes de avanzar, ese ya es otro capítulo para la siguiente. Vamos. Esos son dos casos puntuales con la referencia de la parte teórica y voy a realizar un par de casos más. Permítame. Pizarrón, donde voy a trabajar un par de casos más. Ok, ahora sí, por acá. Ya lo tengo. Vamos a proyectar. Ok. Hemos visto esos dos casos. Voy a trabajar con otro caso también puntual. Cuando, por ejemplo, esté trabajando en construcciones puntuales menores, como tal vez la construcción de un edificio, una unidad educativa, tal vez incluso una misma organización, dependiendo de las características del proyecto, ¿no? Dependiendo de las características del proyecto, mucho depende de las características del propio proyecto, así como de el entorno o de los vecinos o de los colindantes. ¿Sí? Recuerden que eso es lo que conversábamos en las primeras clases, perdón, en las de participación social, ¿no? Decíamos que era importante tomar en consideración los vecinos o los colindantes de los proyectos. Sí, por supuesto, porque aquí trabaja esto. Porque aquí justamente trabajan este elemento. Estamos en los siguientes casos. Vamos a considerar, por tanto, un proyecto puntual donde tengo la construcción de un edificio en este recuadro de color café, ¿okay? Y sus predios vecinos. Caramba,
Ok. Listo. Vamos entonces a considerar un predio donde tal vez vamos a construir, dentro de este predio, vamos a construir alguna infraestructura que sea de tipo puntual realmente y que pues esto nos pueda ayudar al entendimiento también de las áreas de influencia. Mucho depende de las características del proyecto como habíamos manifestado inicialmente. Por tanto, el predio en sí como tal, el área que ocupa el proyecto, cuando es un área puntual, como una edificación, ¿sí? Con algo que puede tener estas dimensiones específicas, corresponderá al área de influencia directa. ¿Sí? Por tanto, puedo yo decir que esto o lo que se encuentra dentro de este mismo recuadro es el área de influencia directa. Lo que se encuentra, por tanto, en el área propio de la construcción del edificio, de la casa, de la vivienda, puede ser el área de influencia directa. El mismo predio también puede ser el área de influencia directa, porque recuerden, la teoría manifiesta que es el espacio físico en donde se va a identificar o se van a generar los impactos ambientales de manera directa por la ejecución del proyecto. Y el área de influencia indirecta, pues ya es el posible espacio físico que pueda generarse por esta ejecución de este proyecto. Por tanto, la sumatoria de la directa y la indirecta, ¿sí? Esta indirecta puede afectarme al predio 3, al predio 4, a mis vecinos, o posiblemente esta área de influencia directa, dependiendo de la característica del proyecto, puede ser que llegue a los predios inferiores. Pueda tener una afectación de esta manera. Consideraremos entonces una dimensión, partiendo de la dimensión específica 1 de donde tenemos el proyecto, por ejemplo, hacia lo que tenemos alrededor, es decir, hacia los vecinos que se encuentran alrededor. Puede ser que para la construcción de este proyecto yo haga entrada y salida de vehículos, de materiales, y comience a interrumpir algo de la vía, ¿no? De la vía de ingreso o vía de salida. Dependiendo mucho de las características, ustedes me ayudan y van definiendo este proyecto. Siguiente caso, caso 4. Cuando tenemos proyectos que abarcan más de un espacio físico, como por ejemplo, vamos a hacer aquí los alcantarillados, donde yo puedo tener algunas viviendas o sectores o un barrio, no sé, dependiendo de las características del proyecto, como siempre les he dicho, pero que sin duda alguna estos proyectos no son lineales y abarcan una serie de elementos que pueden irse transformando, pueden ir llegando esta información. ¿Ya? Ok.
Listo. Acá tengo un escenario de un sistema de alcantarillado donde que tendría un río como cuerpo receptor, ¿sí? Como cuerpo receptor. Listo. Y si estoy hablando de un sistema de alcantarillado, este sistema de alcantarillado pretende cubrir los espacios o las áreas que más podamos para el servicio, y que no es un proyecto longitudinal, sino es un proyecto que tiene una conformación como de redes, ¿no? Pero que sin duda alguna en algún momento este proyecto tiene que llegar a un punto en donde que exista su descarga, ¿no? O en otras palabras, su punto de tratamiento. ¿Ok? Y entonces, para estos proyectos donde que hay redes, tenemos algunas opciones y que las podemos ir trabajando en función de estas características, y podemos decir tal vez, ¿sí? Pueden hacer buffer o tratar de que identifiquemos al área de influencia directa por el sitio mismo por donde va a pasar la red de alcantarillado, pero como son redes o tienen varias sinuosidades o algunos elementos, pues tal vez sea dificultoso ir trabajando dependiendo de las extensiones, ¿sí? Dependiendo de las extensiones que se trabajen o que se tenga para poder llegar a determinar el área de influencia. Entonces tenemos dos opciones. Una, construir el área de influencia por la misma red, o la misma red del alcantarillado, que te va a dar un poquito de trabajo. O dos, vamos a poner aquí entonces área de influencia directa, todo lo que vemos de color morado, o sea, hacemos un trabajo de la red, o en su defecto, el área de influencia directa, también poderlo dar otra opción de que podamos agrupar a todo este sector, ¿sí? Podamos realmente ahorrarnos un poquito esa distribución, pero que sin duda alguna, siendo así, o de la manera inicial, me faltó una planta de tratamiento que debe estar acá abajo, porque son dos. Ya. Siendo así, o su inicial, todas tienen que determinar el área de influencia directa, ¿sí? Que vemos que es el espacio físico del trabajo en donde se van a presentar las posibles afectaciones, ¿no? El área de influencia directa, ¿listo? ¿Sí? Incorporándole ¿qué? El tratamiento o el punto de descarga final. Incorporando el tratamiento o el punto de descarga final. Sea uno, sean dos, sean 10, los que fueran. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿el área de influencia indirecta en dónde me queda? Bueno, entonces, para el área de influencia directa, tomaré en cuenta el punto de descarga, el sitio donde se va a realizar la descarga, ¿sí? Punto de descarga, y un recorrido aguas abajo del punto de descarga, un recorrido aguas abajo del punto de descarga. Si tenemos una descarga, pues bueno, lo haremos desde ahí. Si tenemos dos descargas, a partir de ella en conjunto, ¿sí? El punto de descarga. Por tanto, el área de influencia directa estará determinado por la misma red de alcantarillado, y el área de influencia indirecta
influencia indirecta por la dimensión del punto de descarga y un recorrido aguas abajo. Ustedes me dirán cuál será la dimensión. Sí, por lo menos 1 kilómetro en longitud aguas abajo. Por lo menos 1 kilómetro de longitud aguas abajo. Por tanto, si ya trabajamos en los espacios específicos con dimensiones específicas, tendremos un metraje, ¿no? Metros cuadrados del área de influencia directa, así como también del área de influencia indirecta, considerando el cuerpo receptor con al menos 1 kilómetro aguas abajo, 1 kilómetro aguas abajo del punto de descarga, en el caso de redes o sistemas de alcantarillado. ¿Preguntas hasta ahí, por favor, chicos? Diego Paredes. Disculpe, Inge, en caso de una gasolinera que tiene descargas de un estero, ¿se toma en cuenta la descarga o tomamos en cuenta solo el área que nos indicó al inicio del riesgo de explosión? Se toma en cuenta justamente asumiendo que está en la estación, se encuentra el punto de descarga donde va. Si tiene un río, una quebrada, un estero, entonces se toma en consideración su recorrido porque tenemos un recurso natural. Si la descarga se va al sistema, digamos, hay una conexión aquí. Si aquí está la estación de servicio, hay una conexión a este punto. ¿Sí? Ya quedará hasta aquí el área de influencia en ese punto, pero no te olvides que en la estación de servicio tenemos el rango de incendio de explosión que tenemos que abarcar en función de ese análisis también, de ese análisis de seguridad industrial y salud ocupacional que se tiene aquí en este punto. Listo, Inge, gracias. Preguntas, dudas, inquietudes, por favor, chicos, hasta ahí. Voy a cerrar ya el capítulo, así que necesito que esto esté claro. Sí, pues, okay. Aquí estoy. Preguntas, dudas, inquietudes, por favor, chicos. Tenemos de la teoría proyectos puntuales, proyectos longitudinales, redes y también, como manifestó Diego, hay que ir considerando finalmente los elementos que se presenten en el sitio, los recursos naturales que tengamos en alrededor para considerar estos elementos. No solo los naturales, sino también los sociales. Por tanto, voy a finalizar, siento que no hay más preguntas, voy a finalizar con esta temática de que el área de influencia directa, ¿qué es lo que nos está permitiendo? ¿Sí? El área de influencia directa, por tanto, me permite la identificación del área posible en el que se van a generar los impactos ambientales por la ejecución del proyecto, ¿no? Esto ya lo tenemos claro que vino en la teoría, 1, y 2, me permite, ¿para qué me sirve identificar el área de influencia directa? Para definir, ¿sí? Para definir los componentes del ambiente, los componentes abióticos, bióticos y sociales del proyecto y del estudio, para definir los componentes abióticos, bióticos y sociales del estudio y del proyecto y del estudio. ¿Sí? ¿Por qué, señores? Ya de ahí voy la introducción al siguiente capítulo. Porque si nosotros tenemos la identificación por dimensiones, sea en cualquiera de los casos que tengamos, pues voy a coger solo como ejemplo tenemos claro el área de influencia directa. Por tanto, si para que esto me ayuda a definir ¿qué? Las condiciones socioambientales. ¿Qué estábamos diciendo? El componente biótico, biótico y social. ¿Qué son esos? Las condiciones socioambientales del proyecto y del estudio. Sí, entonces me va a poder definir, me va a ayudar a definir esto, el área de influencia directa. ¿Qué tengo aquí dentro del área de influencia directa? Acuérdense que aquí tenemos predios, está la parte social, pero aquí dentro del área de influencia directa puede ser que tenga bosques, que tenga árboles, ¿no? Que tenga cobertura vegetal endémica, primaria, secundaria, mixta, cultivos de pastos, como en la estación de servicio San José, que era solamente pastos, ¿sí?
que puedo identificar en el área de influencia directa ríos, quebradas, un nivel freático, flora, fauna, ¿sí? El recurso suelo, es decir, las condiciones abióticas y bióticas. ¿Para qué me sirve eso? Para definir de manera específica, ay sí, de manera específica las condiciones socioambientales del proyecto y del estudio. Para eso me sirve el área de influencia, para definir de manera específica cuáles van a ser las condiciones socioambientales del proyecto y del estudio. Es decir, todo lo que se encuentra dentro de esta área de influencia directa deberá de describirse, deberá de detallarse. Esto se detalla en el capítulo que viene. ¿Cuál viene? Ya lo tenemos anotado en nuestros cuadernos. La línea base, el diagnóstico ambiental. Por tanto, me ayuda para definir el diagnóstico ambiental o la línea base del proyecto y del estudio. ¿Listo? Porque aquí necesito conocer cuáles son las condiciones naturales, sociales del proyecto, las que se encuentran alrededor del proyecto, tanto del área de influencia directa como del área de influencia indirecta, por tanto del área de influencia total, ¿sí? Por tanto del área de influencia total. El área de influencia me ayuda a definir, ¿para qué me sirve? Para definir de manera específica los contenidos del diagnóstico ambiental o línea base del proyecto o del estudio. Muy clarito esto, chicos, muy clarito, y con esto cierro el capítulo del área de influencia. Ya vamos a ver en el siguiente capítulo de la siguiente semana, que es la línea base. Hasta aquí hemos llenado, hemos completado los capítulos, ¿sí? Esta línea base, esta información, vamos a ver en el siguiente, porque suele hacer que en los estudios de impacto ambiental o en los estudios generales ambientales suelen incorporar información abiótica, biótica de todo el cantón. Acuérdense que este proyectito está en una parte del territorio. A veces nos incorporan información del cantón, de la provincia, a nivel general. Esa información pues no nos sirve para realizar la evaluación de impactos. Lo que nos sirve es qué es lo que se encuentra, las condiciones socioambientales que se encuentran aquí alrededor del proyecto. Eso sí me sirve. ¿Por qué, chicos? Porque la idea es identificar el impacto ambiental del proyecto en el entorno, el impacto ambiental del proyecto en el entorno. E incluso se hace viceversa. Ok, no me adelanto más. Hasta aquí llego con el capítulo de área de influencia para la siguiente clase. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Señor Jonathan Makisaka, ahora que le veo, al inicio tomé lista y no estaba. Sí, es que estaba saliendo del trabajo y se me fue la señal en medio camino. Ok, bueno, no hay problema. Le consta entonces ya como asistente. ¿Tiene Gracias. alguna pregunta de repente? Yo una duda respecto de Diga. las áreas. En alguno de los casos el área directa y el área indirecta pueden ser la misma área. Puede ser la misma área en casos puntuales, como por ejemplo, como tal vez pueda ser la construcción de una vivienda, algo muy sencillo. Casi lo que se pretende es que el área de influencia indirecta abarque el espacio físico que tienes como vecinos alrededor de tu proyecto. Por tanto, es uno de 100 que coincidan. Por lo general, el área de influencia indirecta trata de abarcar un poco más de espacio para los posibles impactos que te den con tus circunvecinos del proyecto. Eso es, Jonathan. Y algo más para contar esto de la parte del alcantarillado, que estamos justo haciendo un diseño y de hecho Ya. creo que el área se debería tomar incluso más allá de 2 veces el área directa, porque de hecho hasta en obra sufren cambios los mismos diseños. Eso nos pasó en una obra hace poco. ¿Sí? Ok. Entonces, en la teoría dice X 2 veces X. ¿Sí? Puede abarcarse más allá. Por eso es que les decíamos que en alcantarillado se puede tomar en cuenta el área de influencia directa, la red
como tal es un poquito complicada por el mismo trabajo, las extensiones. Si es un sistema de alcantarillado lineal o que tal vez sea de 100 metros o más pequeño, bueno, pero si ya abarca más, entonces el área de influencia directa, en lo posible, agrupas todo el espacio y tratas de abarcar lo que más le puedes al área de influencia directa en esa circunstancia, Jonathan. Entonces, sí, lo que tú dices también depende de las características del proyecto para todos los grupos, por favor, chicos, y puedes abarcar un poco más el área para tratar más bien lo que la tendencia es abarcar un poco más de lo que tienes en situ, ¿sí? O sea, no restringirse solamente al trabajo exacto de los 5 metros o alrededor tuyo de los 2 metros que van a hacer, no. Más bien lo que se da la tendencia es abarcar un poco más por los posibles efectos que, como Jonathan nos dice, a veces hay incluso rediseños o sencillamente gente que son afectados, como les dije inicialmente, son afectados por el proyecto, ¿no? Así que la idea es abarcar un poco más, tanto el área de influencia directa y por supuesto, por eso es que el espíritu del área de influencia indirecta es justamente eso, tener el espacio que más posible pueda llegar a generarse afectaciones por el proyecto. Lo que sí tenemos que partir, es dinámico esto, lo que sí tenemos que partir es por al menos alguna dimensión, como decíamos al inicio, el predio, el riesgo de incendio y explosión, en los proyectos lineales, la distancia, el derecho de vía, ¿sí? Partimos de una dimensión específica o real para la directa y la vamos ahí trabajando. Para la indirecta, le vamos duplicando o abarcamos el espacio que más sea posible por la dinámica del proyecto. Así que, chicos, no es una camisa de fuerza, en la teoría está puesto como una dimensión de referencia para que a partir de los proyectos poder proponer las mejores áreas a fin de prevenir el posible impacto ambiental, tanto a la naturaleza como a la parte social. Y ahí, pues ya es el trabajo propio del ámbito ambiental. ¡Listo! ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, por favor, señores? Adicional. Vamos ya a ir terminando. Esperaría entonces, chicos, que para la próxima semana, como hemos dicho, conforme avanzamos en la teoría, avancen en sus proyectos. Entonces espero que se organicen, se reformen los contenidos del marco legal. Se supone que hasta esta semana ustedes tenían que avanzar con lo que es el marco legal. Y para la siguiente semana, al menos la descripción del proyecto, que es la información que ustedes están especializados en la parte constructiva. Y claro, la fase operativa del proyecto, pensar, investigar, ir analizando e ir avanzando. La próxima semana, hasta ahí creo yo que podrían avanzar los grupos, traten de avanzar de aquí en adelante si corre el tiempo. De aquí en adelante hay bastante materia que trabajar, así que completa a esta parte porque es un trabajo grupal. ¿Listo? Ya, sin más, chicos, me despido por el día de hoy. Josué Almeida, dígame. Sí, Inge, por favor, le quería pedir si nos podría revisar nuestro marco legal a mi grupo, por favor. Sí, entonces nos quedamos, ya cierro la clase y me quedo con el grupo que me ha pedido y que me ha solicitado, con las personas que quieran conversar conmigo al final de la clase también, por supuesto, como siempre. Y con todos los demás, nos vemos la próxima semana. Descansen, tengan una buena noche, cuídense, nos vemos la próxima semana, chicos. Gracias.